Iniciaremos con la resolución de preguntitas de examen de segundo parcial. Y a ver, una pregunta decía lo siguiente: localice y clasifique los extremos locales de la función. Puede decir extremos locales o puede decir extremos relativos. Ya es lo mismo, en vez de locales, aquí puede decir relativos. Es lo mismo. Ya localice y clasifique los extremos locales de la función, y aquí les da la función y igual a f de x igual a 2 veces x al cubo menos 6x al cuadrado menos 18x más 17. Ya te pide clasificar los extremos locales, es decir, te pide hallar los puntos máximos y los mínimos de esta función. Iniciaremos con la solución. Y a ver, en el primer paso lo que hacemos es localizar los puntos críticos de la función. Si aquí tengo el gráfico de la función, esta es la función y igual a es 2x al cubo menos 6x al cuadrado menos 18x más 18. Es 2x al cubo menos 6x al cuadrado menos 18x más 17. Y este gráfico no lo tienen que hacer en el examen. Ya entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar los puntos críticos. Ya habíamos dicho que los puntos críticos son aquellos puntos donde la recta tangente a la función se hace horizontal. Entonces ahí tengo un punto crítico y aquí tengo otro punto crítico. Entonces tenemos que hallar esos puntos críticos de la función. Y el criterio mediante derivadas es mm, la primera derivada, eso igualarlo a cero. Eso es el criterio para analizar o para hallar los puntos críticos de nuestra función. Aquellos puntos donde la recta tangente a la función es horizontal. Entonces la función f de x es eh, 2x al cubo menos 6x al cuadrado menos 18x más 17. Ya está. Pues yo necesito la derivada, entonces ahí haremos la derivada que es 6x al cuadrado menos 12 veces x. La derivada de menos 18x, eso es menos 18, y la derivada de 17, eso es cero. O sea, ya tengo la derivada. A la derivada lo tenemos que igualar a cero. Eso te dice el criterio. Ya tengo la derivada de aquí a la derivada, que es 6x al cuadrado menos 12x menos 18, lo igualamos a cero. Ahora hay que resolver esta ecuación de segundo grado, hallar los valores de x. A ver, yo puedo factorizar de aquí al 6, me va a quedar x al cuadrado menos 2 veces x menos 3, esto igualado a cero. Luego, ¿qué más? Factorizar esta ecuación de segundo grado se puede hacer directo, entonces lo factorizaremos. El punto es que tienen que resolver esta ecuación de segundo grado. Lo pueden resolver si quieren en sus calculadores, a ver, más por menos, aquí menos, menos por menos, más, aquí sería 3 y 1. Y de aquí cada uno de estos factores lo igualamos a cero. De aquí directamente ya obtengo una solución: x vale menos uno. Y de aquí x menos 3, este 6 va a pasar a dividir, pero hola, esto sigue siendo cero. Y de aquí otro punto crítico había estado en x igual a 3. Y aquí diremos lo siguiente. Se tiene, se tiene puntos críticos en x igual a menos uno y en x igual a 3. Entonces tenemos puntos críticos y eso se ve en el gráfico. Pero solamente hemos hallado, aquí tengo un punto crítico, aquí tengo el otro punto crítico. Y hemos hallado que los puntos críticos están en menos uno y otro punto crítico está en 3. Pero solamente hemos hallado las coordenadas en x de los puntos críticos. Ya entonces solamente hemos hallado las coordenadas en x. Para hallar sus coordenadas en y, pues tengo que reemplazar en la ecuación, ¿sí? En la ecuación de la función. Esto lo llamaremos f de x, no y. Y o f de x es lo mismo, ¿no?
pero estamos usando la notación f de x, ya está. Entonces tenemos puntos críticos. Ahora en el siguiente paso que tenemos que hacer es clasificar a los puntos críticos. Entonces eso hacemos en el paso número 2, clasificación de los puntos críticos. Y para clasificar a los puntos críticos tenemos que usar algún criterio. Hay dos criterios, ¿no? Para determinar si los puntos críticos, habíamos dicho que los puntos críticos se clasifican en máximos y en mínimos. Y para clasificar en máximos y mínimos tenemos dos criterios, el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Yo voy a usar el criterio de la primera derivada, ¿ya? El criterio de la primera derivada. Es el criterio de la primera derivada. Cortar. Y aquí lo pegaremos un cuadrito. Aquí tengo el criterio de la primera derivada. Cuando la función pasa de ser creciente a ser decreciente, estamos en un máximo. Cuando la función pasa de ser decreciente a ser creciente, estamos en un mínimo. Eso es el criterio de la primera derivada. Entonces, ahora graficaremos nuestros puntos críticos en la recta de los números reales. Va desde menos infinito hasta más el infinito. Tenemos puntos críticos en -1 y 3. Entonces aquí tengo puntos críticos en -1 y 3. Y entonces tenemos que hallar los intervalos donde la función es creciente y donde la función es decreciente. Yo quiero saber si en el intervalo de menos infinito a -1, si la función es creciente o si es decreciente. Lo mismo aquí quiero saber si en este intervalo la función es creciente o si es decreciente. En esto lo mismo, si es creciente o si es decreciente. Entonces eso tengo que hallar. Y estamos usando el criterio de la primera derivada. También esto otro. ¿Cómo determinamos si una función es creciente o si es decreciente? Aquí tengo el criterio. Copiar, pegar. Está aquí, está aquí. Estas son formulitas nomás, no tienen por qué anotarlas en su... Entonces, cuando la primera derivada es positiva, la función es creciente. Y cuando la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Función creciente, función decreciente. Cuando la primera derivada es positivo, la función crece. Cuando la derivada es negativo, la función decrece. Ya ver, aquí tenemos que analizar para cada intervalo, entonces voy a decir para... mm, aquí tengo la derivada, o sea, la derivada no los copiaremos, necesitamos a la primera derivada. Copiar. Y empezaremos a analizar, entonces aquí diremos para el intervalo, para este primer intervalo, de menos infinito hasta el -1. Entonces lo haremos con colores para este primer intervalo. Entonces aquí voy a decir, para el intervalo de menos infinito, menor a x, menor a -1. Entonces yo quiero saber si en este intervalo la función si es creciente o si es decreciente. Entonces tengo que elegir un valor de este intervalo que esté dentro de este intervalo. Entonces puedo elegir x igual a -2. Y elegiremos x igual a -2. Sí. Entonces verificamos con x igual a -2. Y eso lo voy a sustituir en la primera derivada. La primera derivada en -2 va a ser 6 por -2 al cuadrado menos 12 por -2 menos 18. Y esto ya haciendo operaciones les va a salir 30. Y 30 pues es un número positivo. O sea que la derivada ahí es positivo o mayor que cero. Entonces aquí la conclusión es que la función es creciente. O la función es... sí, o la función crece. Ya, y así ahora verificaremos para el otro intervalo. A ver, para el intervalo... Otro intervalo. Para este intervalo, de -1 hasta 3. Entonces aquí voy a decir que para el intervalo de x que inicia en -1 y va hasta el 3. Entonces yo quiero saber si en este intervalo, si la función es creciente, si es decreciente. Elegimos un valor, puede elegir x igual a 0. Pueden elegir, eligen cualquier valor, pero que esté dentro de este intervalo.
Entonces, estamos eligiendo x igual a cero y eso lo voy a sustituir en la primera derivada. Entonces sería 6 por cero al cuadrado menos 12 por cero menos 18. Y esto les da menos 18 y les da un número menor que cero. No se fijen en qué cantidad, en qué cantidad les sale, fíjense en el signo. Aquí les sale un número negativo y el número negativo es menor que cero. Y lo mismo, les sale un número positivo y un número positivo es mayor que cero. Entonces no se fijen en la cantidad, más fíjense en el signo. Pues aquí la función, como es menor que cero, la función decrece. Ya aquí hemos hallado que de menos infinito hasta menos uno la función es creciente. Luego hemos hallado que en el intervalo de menos uno a 3 la función decrece. Sí, ya está. Y eso se ve en el gráfico, fíjate. De menos infinito, de menos infinito hasta el uno la función crece. De menos uno hasta el 3 la función decrece o la función baja, siempre fijándonos de izquierda a derecha. Y ya finalmente ahora para el intervalo, ahora sí, para el intervalo, desde el 3 hasta el infinito. De 3 menor a x menor hasta el infinito. Entonces yo quiero saber si en este intervalo, si la función es creciente o si es decreciente. Igual, elegimos un valor, elegiremos x igual a 4. Entonces va a ser x igual a 4. Entonces eso lo voy a evaluar en la derivada. Entonces va a ser, lo evaluamos aquí, ¿no? Entonces va a ser 6 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 menos 18. Y esto les da un número, les da 30 igual. Les da un número positivo. Y un número positivo pues es mayor que cero. Pues como es, la derivada es positiva, entonces la función es crece. Que en este intervalo la función había sido creciente. Listo, ya está. Pues ya hemos hallado los intervalos donde la función es creciente y donde la función es decreciente. Entonces, ahora voy a usar el criterio de la primera derivada para determinar máximos y mínimos. Entonces, para el punto crítico, en x igual a menos uno. Entonces digo aquí, en x igual a menos uno se tiene máximo o mínimo. Fíjate que aquí la función es creciente a la izquierda, luego pasa a ser decreciente. Cuando eso ocurre, estamos en un máximo, ¿sí? Cuando la función pasa de ser creciente a ser decreciente, estamos en un máximo. Entonces, en x igual a menos uno tenemos un máximo. Se tiene un máximo, pero solamente tengo la coordenada en x. Para hallar la coordenada en y, pues tengo que reemplazar en la ecuación de la función. Fíjate que solamente tengo la coordenada en x del punto donde está el máximo. Para hallar su coordenada en y, tengo que reemplazar en la ecuación de la función, en la f de x, en aquí. Y reemplazaremos, a ver. eh, Reemplazando, a ver, nos va a salir el valor en y cuando x es uno va a ser 2 por menos uno al cubo, menos 6 por menos uno al cuadrado, menos 18 por menos uno y esto más 17 y esto les da 27. Entonces el punto máximo había estado en coordenadas x igual a menos uno y en y 27. ¿Ya está? Y ahora para el siguiente punto. Entonces en x igual, el otro punto crítico estaba en 3. En x igual a 3 se tiene un, fíjate que si analizamos para el punto crítico en x igual a 3 a la izquierda la función es decreciente y a la derecha la función es creciente. Cuando eso ocurre, cuando pasa de ser decreciente a ser creciente, estamos en un mínimo. Y eso te dice el criterio. De decreciente a creciente estamos en un mínimo. Se tiene un mínimo, pero solamente he dado la coordenada en x de ese punto.
Para hallar su coordenada en y, pues tengo que reemplazar en esta ecuación en la función en la f de x. Entonces, el valor en y cuando x es 3 sería 2 por 3 elevado al cubo menos 6 por 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 17 y eso les da menos 37 menos 37. Entonces, el punto mínimo había estado en x3 y en y menos 37. Y ya está, esa es la respuesta. Que esto lo borraremos. El máximo está en menos 1,27 y el mínimo está en 3, menos 37. Y aquí tengo el punto máximo. Su coordenada en x es -1 y en y es 27. Sí, ¿no? Aquí estaría el 30, aquí estaría el 27. Aquí lo mismo. El punto mínimo está en x3 y en y está en menos 37. Ahí está el punto mínimo, el punto más bajo de la función. Si este gráfico no lo tienen que hacer en el examen, solamente con fines explicativos lo he dicho ya. No lo hagan en el examen. Esto nomás es el ejercicio. Y a ver, haremos otro ejercicio. Puntos de inflexión si existen. Dice, determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión si existen. Aquí la función que te dan a analizar es y igual a f de x al cuadrado menos 2 veces x más 1 elevado a la menos x. Entonces te piden hallar puntos de inflexión e intervalos de concavidad donde la función es cóncava hacia arriba, donde la función es cóncava hacia abajo. Eso te pide hallar. Habíamos dicho que una función cóncava hacia arriba es de esta forma. La función abre hacia arriba. La función cóncava hacia abajo, la función abre hacia abajo. Entonces es una función cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Nos fijamos en la forma de la curvatura de la función. Y ahí el punto de inflexión es aquel punto donde existe el cambio de concavidad, donde la función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba, o puede ser donde la función pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Es aquel punto donde existe ese cambio de concavidad. Entonces, para decir que un punto es punto de inflexión, pues tenemos que analizar que haya este cambio de concavidad, que suceda este cambio de concavidad. Y entonces eso, para decir que un punto es punto de inflexión, tenemos que analizar que exista cambio de concavidad, ¿sí? Que exista esto o esto. Ya. Solución. Primero tenemos que hallar los puntos de segundo orden. Puntos de segundo orden. Y esto es la segunda derivada. Lo igualamos a cero. Criterio para analizar puntos de inflexión. Tenemos que analizar la segunda derivada igual a cero y a eso lo llama los puntos de segundo orden el ingeniero. Y luego tenemos que analizar que exista cambio de concavidad para decir que vamos a tener puntos de inflexión. Entonces la función, ¿no? Entonces la función es f de x igual a x al cuadrado menos 2x más 1 elevado a la menos x. Necesitamos la segunda derivada. Entonces aquí voy a aplicar la regla del producto para derivar esto. Primera función, segunda función. Todo esto para mí va a ser u y esto va a ser b.
Esto va a ser primera función, la derivada, ¿no? Es primera función, segunda función más primera función, derivada de la segunda función. O lo haremos directo, lo haremos directo. Nos vamos por la primera derivada. Entonces va a ser la derivada de la primera función, segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Yo ver aquí la primera derivada va a ser, la derivada de esta función va a ser 2x, la derivada de menos 2x, eso es menos 2. Luego e elevado a la menos x más y x al cuadrado menos 2x más 1. La derivada de e elevado a la menos x, e elevado a la menos x, su derivada. Habíamos dicho que si yo quiero derivar un exponente, si yo quiero derivar e elevado a un exponente, es e elevado a ese mismo exponente, pero aquí hay que multiplicarlo por la derivada del exponente. Entonces aquí sería e elevado a la menos e elevado a ese mismo exponente por la derivada de su exponente. Para la derivada de menos x, ¿cómo derivamos esto? Multiplicábamos coeficiente por exponente. Aquí coeficiente es, el exponente es 1 y el coeficiente es menos uno, ¿no? Sería menos uno. Menos uno por uno, eso es menos uno. Y al exponente le restamos uno. Aquí uno menos uno sería eh, 0. Pero x a la 0 aquí es uno, o sea que aquí sería solamente menos uno. Entonces la derivada de e elevado a la menos x es e elevado a la menos x y aquí por la derivada de menos x, que eso es menos uno. Entonces también en cuenta eso, regla de la cadena, ¿no? Ya. Y la derivada de e elevado a la menos x es e elevado a la menos x, o es e elevado a la menos x, es e elevado a ese mismo exponente por la derivada de dicho exponente, que es menos uno. ¿Ya está? Ahora tengo que proceder a la segunda, tengo que hallar la segunda derivada, pero está un poquito, aquí tendría un producto, a ver, lo reduciremos esto un poquito a la primera derivada y voy a tener 2x menos 2. Aquí voy a tener más x al cuadrado menos 2x más 1 por este menos 1 por e elevado a la menos x. Estoy factorizando, nomás estoy sacando factor en común, e elevado a la menos x, de aquí la derivada a ser 2x menos 2. Aquí sería más por menos, menos, ¿no? Menos x al cuadrado menos 2x más 1 elevado a la menos x. Lo complicado está en hallar las derivadas en este ejercicio. 2x menos 2. No, ni tanto. Ya se tienen que saltar algunos pasitos, elevado a la menos x. Y aquí la derivada va a ser menos x al cuadrado más 4 veces x menos 3 elevado a la menos x. Ya está. Esto está más fácil de derivar ahora. Nuevamente ahora voy a derivar esto. Entonces ahora hallaremos la segunda derivada. La segunda derivada de la función va a ser la derivada de más 4x menos 3. Segunda función sin derivar. Más la primera función más 4 veces x por la derivada de la segunda función. Ya ustedes lo tienen que hacer directo. Aquí la segunda derivada. Esto es menos 2x más 4. Ya he hallado la derivada. Regla del producto elevado a la menos x. Aquí más menos x al cuadrado más 4x menos 3. La derivada de e elevado a la menos x es e elevado a la menos x. Es e elevado a ese mismo exponente por la derivada de dicho exponente. La derivada de menos x, eso es menos uno. Ya lo voy a hacer más rápido. ¿Y qué les va a quedar? Les va a quedar aquí
menos 2x más 4 mm, más menos x al cuadrado más 4 veces x menos 3 por menos uno elevado a la menos x. Ahí ya tengo la segunda derivada, pero yo lo quiero reducir a su mínima expresión. Va a ser menos 2x más 4. Aquí este más por este menos es menos, menos. Entonces voy a tener menos x al cuadrado más 4 veces x menos 3 elevado a la menos x de aquí. La segunda derivada les va a salir menos 2x más 4 y va a ser más x al cuadrado menos 4 veces x más 3 elevado a la menos x. Aquí yo las derivadas las estoy haciendo por paso, del primero, luego por segundo, ya. Directamente se tenían que pasar a este paso, ya. Ahí lo tenían que hacer directo. Y aquí esto, haciendo reducción de términos semejantes, más 7 elevado a la menos x. Ya está. Ahí ya tengo la segunda derivada. Entonces ya hemos analizado. Me ha salido, mm, ustedes lo tienen que reducir. Ya esto, tranquilamente la segunda derivada se puede ir en unos 3 o unos 4 pasos. Fíjate, yo he hecho todo pasito por pasito y solamente me estoy complicando, ¿no? Entonces, la segunda derivada de aquí se puede hallar en unos 4 o 5 pasos nada más. Y entonces, los puntos de ese segundo orden, el criterio aquí es la segunda derivada, hay que igualarlo a cero. Entonces, aquí tengo la segunda derivada. Entonces, a la segunda derivada lo igualaremos a cero. Repito nuevamente, ahí tienen que hallar en menos pasos la segunda derivada. De aquí, pues, la segunda derivada menos 6x más 7 por e elevado a la menos x lo igualamos a cero por el criterio. Aquí un producto igualado a cero, entonces x al cuadrado. Entonces, cada factor lo igualamos a cero. Y esta ecuación de segundo grado, resuélvanlo por la fórmula menos b más menos x cuadrado b al cuadrado y les va a salir que en x vale 3 más raíz de 2. Ya, pero como punto decimal eso es 4,41 como aproximadamente es esto, vale 4,41. Y la otra solución está en x igual a 3 menos raíz de 2. Y eso les da como punto decimal aproximadamente es 1,58. Y ahora para esta otra ecuación, aquí no hay un valor de x que satisfazca esta ecuación. O sea, si x vale cero, no verifica. Si x toma valores negativos, no va a verificar. Si x toma valores positivos, tampoco va a verificar. O sea que esta ecuación no tiene solución. ¿Sí? No hay valores de x que satisfazcan a esta ecuación. O en resumen, esta ecuación no tiene solución. Entonces, esto solamente lo descartamos. Entonces, tenemos puntos de segundo orden, puntos de segundo orden en x igual a, trabajaremos con los valores en punto decimal, es igual a 4,41 y en x igual a 1,58. Pues ahora tenemos que clasificar. Ahora, una vez que hemos hecho, ahora tenemos que, en el paso número 2 en el paso uno determinamos los puntos de segundo orden. En el paso número 2 tenemos que determinar intervalos de concavidad, intervalos, los intervalos de concavidad. Entonces aquí en la recta tengo puntos de segundo orden en 1,58, en 1,58
y en 4,41, 4,41, de menos infinito hasta más el infinito. Ya. Mm, mm, mm. Y a ver, el criterio para determinar concavidades se utiliza el criterio de la segunda derivada, intervalos de concavidades, concavidades, ¿dónde está? Entonces, el criterio para determinar concavidades es esta. Cuando la segunda derivada sea positivo, la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba. Y cuando la segunda derivada es menor que cero, la función es cóncava hacia abajo. Nos analizamos, ¿no? Para cada intervalo, aquí tenemos tres intervalos, entonces tenemos que analizar para cada uno de esos intervalos. Entonces aquí para este primer intervalo, entonces aquí voy a decir, como aquí tengo a la segunda derivada, necesitamos a la segunda derivada. No los llevaremos. Entonces aquí digo para, para el intervalo desde menos infinito hasta 1,58. Entonces tengo que elegir un valor que esté dentro de este intervalo. Puedo elegir x igual a cero. Entonces con x igual a cero voy a sustituir en la segunda derivada. La segunda derivada en cero voy a tener cero al cuadrado menos 6 por cero más 7 elevado a la menos cero. Eso en sus calculadoras le sale 7. Le sale un número positivo. O sea que la segunda derivada es positivo. Si la segunda derivada es mayor que cero, la función es cóncava hacia arriba. Entonces aquí es mi conclusión, ¿no? La función es cóncava hacia arriba. Entonces en este intervalo la función es cóncava hacia arriba. Y ahora pasaremos a analizar al siguiente intervalo. Y a ver, para el siguiente intervalo de 1,58 hasta 4,41. Entonces aquí digo, para el intervalo que va de 1,58, 1,58 hasta 4,41. Y elegimos un valor de este intervalo. Entonces voy a elegir x igual a 2. Entonces sustituyo con x igual a 2. Y la segunda derivada les va a salir 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 7 elevado a la menos 2. Estoy sustituyendo aquí nomás en la segunda derivada por 2. Y eso les da un valor de menos 0,3. O sea, les da menor que cero. Entonces la función es cóncava. Cuando es menor que cero, es cóncava es cóncava hacia abajo. Y ahora pasaremos al siguiente intervalo. En este intervalo la función es cóncava hacia abajo. Ahora para el intervalo de 4,41 hasta el infinito, un valor, elegiremos x igual a 5. Entonces digo aquí, para el intervalo que era 4,41 hasta el infinito. Entonces estoy eligiendo x igual a 5. Entonces eso lo sustituyo en la segunda derivada. Entonces voy a tener 5 al cuadrado menos 6 por 5 más 7 elevado a la menos 5. Eso les va a salir 0,02 y eso es mayor que cero. Entonces la función es cóncava hacia arriba. Pues en este intervalo la función había sido cóncava hacia arriba. Fíjate que este punto de segundo orden en 1,58 se puede decir que es un punto de inflexión, porque la función a este lado es cóncava hacia arriba
y al lado derecho es cóncavo hacia abajo, o sea, hay un cambio de concavidad, entonces es un punto de inflexión. Es otro punto de segundo orden. ¿Se puede decir que es un punto de inflexión? Pues claro, fíjate que a la izquierda la función es cóncava hacia abajo, pero a la derecha ya pasa a ser cóncava hacia arriba, o sea, hay un cambio de concavidades, entonces es un punto de inflexión también. Y ya, entonces ya hemos analizado los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y donde la función es cóncava hacia abajo. Entonces lo único que me queda determinar es las coordenadas en y de estos puntos de inflexión. Mm, Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión si existen de x al cuadrado menos 2x más 1 e elevado a la menos x. Tengo la gráfica de esa función aquí. Eh, cortar. Ya esa es la función. Y igual a x al cuadrado menos 2x más 1 e elevado a la menos x. Usaremos la notación f de x. Ya habíamos hallado puntos de segundo orden o puntos de inflexión, puntos de segundo orden en 4,41 y 1,58. 4,41, 1,58. Y sí, no, aquí están esos puntos. En 1,58, aquí lo tengo, 1,58. En 4,41, 4,41, en 4,41. Sí, no, fíjate que se pueden clasificar. A la izquierda es cóncava hacia arriba, luego pasa a ser cóncava hacia abajo, lo mismo aquí. A la izquierda es cóncava hacia abajo, luego pasa a ser cóncava hacia arriba. Entonces son puntos de inflexión. Y ahí haremos, sí, coinciden con lo que hemos hallado. Ahora aquí diremos como conclusión que en x igual a 1,58 primero, en x igual a 1,58, 1,58. C tiene un punto de inflexión, C tiene punto de inflexión, inflexión. Pero solamente tengo la coordenada en X, tengo que hallar su respectiva coordenada en Y también. Para hallar su coordenada en Y tengo que reemplazar en la ecuación, en aquí, en la f de X.